Hola a todos. Hoy es sábado, 23 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar en tu programa. Cuéntanos qué está pasando en Teherán. Anoche todo el mundo hablaba de dos delegaciones. Una, la pakistaní, encabezada por el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir. Estuvo en Teherán negociando, hablando con funcionarios iraníes, y luego supimos que también fue una delegación de Qatar a Irán, y que están haciendo su trabajo. No sé si representan a los países del Consejo de Cooperación del Golfo o si llevan un mensaje distinto para los funcionarios iraníes. ¿Qué estaba ocurriendo anoche? Bueno, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, o mejor dicho, no deberíamos llamarlas conversaciones. Las negociaciones, los mensajes que se envían de un lado a otro, porque no hay comunicación directa entre ambas partes. Pero esos mensajes que van y vienen están circulando con más rapidez. Y creo que la razón por la que los pakistaníes están en Irán es para que el proceso avance más deprisa. Los iraníes no quieren negociaciones directas, tampoco quieren negociaciones indirectas. Prefieren que los mensajes se envíen por escrito para asegurarse de que no haya ambigüedades, porque los estadounidenses han mentido mucho a Irán en el pasado con declaraciones verbales. Y además, cuando hay mediadores, si algo se dice de palabra, entonces no queda claro. Los mensajes se transmiten exactamente como deben, así que los iraníes quieren que todo quede por escrito. Creo que los textos van y vienen a un ritmo más rápido. Bueno, no puedo decir mucho más rápido, pero sí me imagino que más rápido que antes. Los cataríes no son mediadores. No conozco los detalles del viaje, pero fueron y volvieron, y probablemente tuvo algo que ver con las negociaciones. En cualquier caso, al final del día, esto es entre Irán y Estados Unidos, y lo único que importa es lo que hay entre los dos, los mensajes que envían los iraníes y los mensajes que envían los estadounidenses. Por lo que entiendo, hay cierta flexibilidad por parte de los estadounidenses. La cuestión es hasta qué punto y hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, y por ahora no hay ningún avance. Al menos hasta anoche no lo había. Y sinceramente, no creo que lo haya ahora mismo tampoco. Podría ir en cualquier dirección. Las Fuerzas Armadas iraníes están en máxima alerta. Llevan unas 3 semanas esperando posibles ataques estadounidenses, pero anoche se lo tomaron muy en serio. Personalmente, no pensé que fuera a ocurrir anoche, por las conversaciones que siguen en marcha. No quedaría nada bien que el jefe del ejército pakistaní en Teherán y al mismo tiempo Estados Unidos ataque el país. No tendría sentido. Aunque Trump no es una persona racional ni razonable, así que podría pasar de todos modos. En cualquier caso, habrá que ver en qué acaba todo eso. Creo que existe la posibilidad de que haya un acuerdo, pero también creo que la posibilidad de otro ataque contra Irán es bastante alta. Podría ir en cualquiera de las dos direcciones. Los iraníes no van a ser muy flexibles, y es evidente por qué. Ganaron la guerra y no fueron ellos quienes la empezaron. Y en cuanto al asedio económico de Estados Unidos, es el propio país el que está sufriendo más. Tanto la economía mundial como la estadounidense están sufriendo más que Irán. A largo plazo, están saliendo peor parados. La crisis global está a punto de golpear con fuerza y no les queda mucho tiempo. Los iraníes pueden esperar más. Son más pacientes por muchas razones. Una de ellas es que se sienten víctimas. Los iraníes, especialmente por ser musulmanes chiíes, tienen un fuerte sentido de resistencia y de aguante frente al opresor. Y eso es algo muy profundo en la cultura iraní. Y por supuesto, nosotros no empezamos la guerra. Eso refuerza ese sentido de resistencia.
Los estadounidenses cometieron un error al principio del conflicto. No impusieron el bloqueo a los puertos iraníes desde el primer día. Irán siguió comerciando durante toda la guerra y durante una semana o 10 días después, usando el estrecho de Hormuz, sin ninguna dificultad. Incluso los estadounidenses levantaron las sanciones al petróleo iraní durante un tiempo, cuando Irán tenía mucho crudo en alta mar. Los iraníes, de hecho, esperaban que los estadounidenses impusieran un bloqueo desde el principio, y se sorprendieron muy gratamente al ver que no lo hicieron. Bueno, a ver, ahora mismo fijémonos en las evaluaciones occidentales. Creo que hace más o menos un mes, los estadounidenses decían que los iraníes podían aguantar esto unos 4 meses. No sé si eso es correcto. Quiero decir, la inteligencia estadounidense ha dicho al Washington Post y al Wall Street Journal que las capacidades iraníes en misiles, drones y fuerzas militares son mucho mejores y mucho mayores de lo que se pensaba al principio. Bueno, eso lo hemos estado diciendo desde el principio, pero si lo decimos nosotros, es propaganda. Si lo admiten ellos después de semanas de retraso, entonces es noticia, pero incluso eso se queda corto. Los iraníes están hoy más preparados militarmente que antes de la guerra. La economía, eso sí, va claramente peor. La vida es más difícil y la inflación es más alta. Pero hablando en términos militares, los iraníes están más preparados para la guerra que hace 3 meses. Así que, supongamos que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen razón en su estimación de 4 meses sobre Irán. Digamos que ya ha pasado un mes, quedan 3. Según lo que estamos escuchando de economistas y expertos en mercados energéticos, la verdadera crisis, el momento en que las cosas empiecen a ponerse realmente mal en la economía global, está a semanas de distancia, no a 3 meses. Así que, si esto va a ser un juego de espera, los iraníes pueden resistir más que Estados Unidos. Si los estadounidenses hubieran empezado el asedio desde el primer día, digamos, si aceptamos esos 4 meses, aunque yo no creo que sean 4 meses, pienso que Irán puede aguantar mucho más, pero supongamos que son 4 meses. Entonces eso lo dejaría en más o menos un mes y medio. Eso los habría acercado más entre sí. Así que, si recortamos, digamos, los 3 meses que quedaban y quitamos un mes y medio de ahí, si los estadounidenses hubieran empezado desde el primer día, entonces, digamos que los iraníes podrían haber esperado un mes y medio. Los estadounidenses podrían esperar, no sé, 3 o 4 semanas, no lo sé, pero habría marcado una diferencia. Creo que Irán seguiría teniendo la ventaja, pero habría reforzado la posición de Estados Unidos. Pienso que la razón por la que no lo hicieron desde el primer día fue porque creían que ganarían la guerra fácilmente y no querían que los mercados globales se volvieran inestables. Pensaban que sería solo un contratiempo. Y luego, después de unas semanas, todo volvería a la normalidad. Así que no lo vieron desde ese punto de vista. Pero creo que fue un gran error táctico y además irreversible. Ya es demasiado tarde, pero insisto en que, incluso si lo hubieran hecho, Irán seguiría teniendo la ventaja, en mi opinión. Ahora mismo, los iraníes son más pacientes que los estadounidenses. La sociedad iraní es más resistente. Están dispuestos a soportar mucho más que los estadounidenses. El ejército está preparado para la guerra, más preparado ahora que antes. En una guerra de asedio, los iraníes tienen la ventaja, como he estado explicando, y por eso los estadounidenses tienen prisa. Quieren cerrar este acuerdo ya, y es evidente por qué tienen tanta prisa. Es por la crisis económica global. Los iraníes no tienen prisa, eso lo sé con total certeza, al 100%. Así que eso le da a Irán una ventaja adicional. Y ahí es donde estamos. No sé si va a haber un acuerdo, porque los estadounidenses no creo que haya un acuerdo integral. Si lo hay, probablemente será algo parecido al alto el fuego que tuvimos, pero quizá con un alcance mayor.
pero no creo que vayamos a tener un acuerdo integral. But I don't think we're going to have a comprehensive. Yesterday we've heard that maybe the United States is giving Ayer escuchamos que quizá Estados Unidos está dando luz verde a Israel para atacar a Irán sin la participación activa de Estados Unidos. Entonces, la respuesta iraní no puede ser atacar, ya sabes, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque es Israel quien está atacando a Irán. No hay, digamos, ninguna razón para que Irán ataque a los países del Golfo. ¿Cuál es esa lógica? ¿Cómo lo entiendes tú? What is this logic? What is your understanding of that? It's not going to work. Yeah, it's not. No va a funcionar. No, yo también lo vi. Y para empezar, los israelíes no tienen esas capacidades. Incluso en la última guerra, la de 12 días, los aviones israelíes estaban siendo repostados por los estadounidenses. Y la situación ha cambiado. Irán no va a ser como antes. Irán va a hacer valer su poder y va a castigar al régimen israelí y a sus aliados. No hay ninguna duda de eso. Para los Emiratos, creo que sería un mal día para ellos si los israelíes atacaran a Irán. Freno. Attacked Iran. That's for sure. I think that Iran would just. Creo que Irán, simplemente, si eso ocurre, desde luego no me gustaría estar en su lugar. Si empieza una guerra, no querría estar en ninguno de esos países, pero sobre todo en los Emiratos. Esto es solo un deseo, una ilusión por parte de los estadounidenses. Los iraníes esta será la gran guerra, será más grande que la anterior, y va a terminar de una forma u otra. Así que, de nuevo, no sé si habrá un acuerdo, no sé si vamos hacia la guerra, pero los estadounidenses iban a impor en Irán. Esa época se exhaustió. Play these games with Iran anymore. That era is finished. And what do we know about the range of Iranian missiles? Because they said ¿Qué sabemos sobre el alcance de los misiles iraníes? Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha dicho que si empieza la guerra, no será un conflicto regional, va a ir más allá de la región. Y ayer hablaba con mis expertos, con los amigos que tenemos en este podcast, y había algunas dudas. ¿Cuál es realmente el alcance de los misiles iraníes? ¿Y cómo podrían aumentar ese alcance? Porque sabemos, por cierto, que el antiguo líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, por su política y su estrategia, dijo que había que limitarse, por ejemplo, a un determinado rango de alcance para los misiles. Pero ahora, ¿qué sabemos sobre eso? ¿Va a cambiar esa limitación por esta guerra de agresión contra Irán? Y además, ellos saben que se están utilizando las bases estadounidenses en Rumanía, Alemania, Grecia y otros países. Están usando esas bases contra Irán. Sí, creo que cuando dicen que Irán va a responder más allá, que esta respuesta va a ir más allá de la región, creo que eso va a ocurrir, sin duda. Y no sé si Irán empezará a atacar Diego García o algo por el estilo. Quiero decir, en esos lugares tan lejanos, los estadounidenses son mucho más vulnerables porque sus recursos no están bien protegidos. Están ahí, expuestos. Así que, si Irán lanza unos cuantos misiles y alcanzan algún punto lejano, podrían causar mucho daño a Estados Unidos. Pero además, los aliados de Irán en la región están ahora mucho mejor preparados. Yemen está muy preparado para la guerra, y la resistencia iraquí está dispuesta y lista para escalar el conflicto mucho más de lo que lo hizo la última vez. Y, como he dicho, las capacidades militares de Irán son mucho más fuertes que hace 3 meses. Así que será devastador, y no le irá bien ni a Estados Unidos, ni al régimen israelí, ni Zarcelalo en la región. Y no hay manera de que los estadounidenses puedan llevar a cabo algún tipo de guerra limitada y salir impunes, o que los iraníes respondan de una forma que complazca a Estados Unidos. Los iraníes responderán de la manera que mejor sirva a sus intereses. Se trata de una amplia coalición anti-iraní, una coalición amplia contra el eje de la resistencia, una coalición amplia contra los pueblos libres de la región, los iraníes, Yemen, Irak, la resistencia iraquí, Hezbollah, los palestinos. E Irán se enfrentará a ello, tanto a nivel regional como más allá.
Además, hay otras cuestiones que se pueden considerar en relación con los mercados energéticos mundiales. Quiero decir, con las tecnologías que existen hoy en día, la producción de petróleo podría detenerse fácilmente fuera de esta región. Quiero decir, la República de Azerbaiyán es un lugar, pero eso está más cerca de casa. Pero uno puede imaginar sitios que están bajo ocupación estadounidense o prácticamente tomados como rehenes por Estados Unidos. O ya sabes, Libia u otros lugares donde Estados Unidos y Occidente tienen grandes intereses que podrían ser atacados. No tengo ni idea de lo que eso podría significar, pero en el mundo actual, cuando el régimen israelí lleva a cabo asesinatos a miles de kilómetros de distancia o bombardea objetivos sobrevolando varios países, creo que cuando los estadounidenses y los israelíes han creado una jungla e imponen la ley de la jungla, entonces no deberían esperar que los demás no respondan de la misma manera. Cuando hablas de que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Es ese acuerdo algún documento sobre las condiciones previas para la próxima ronda de negociaciones? ¿Qué es eso? Porque mucha gente dice que no hay negociaciones en marcha. No hay conversaciones activas entre las dos partes. Tenemos a Pakistán negociando, ya sabes, enviando mensajes, transmitiendo el mensaje estadounidense a los iraníes y llevando el mensaje iraní a los estadounidenses. ¿Qué es eso? ¿Y qué sabemos realmente sobre ello? Supongamos que llegan a algún tipo de resultado positivo. ¿Qué sería exactamente ese resultado positivo? Bueno, sí, tienes razón. No hay negociaciones, no hay comunicación directa, todos son cartas. Los pakistaníes no están haciendo mucho más que enviarlas de un lado a otro. Por lo que me cuentan, los estadounidenses están mostrando cierta flexibilidad, pero ni de lejos la suficiente. Así que no hay motivos para pensar que vaya a haber un gran avance. Y podría ser que mañana por la mañana, a esta hora, estemos en guerra. O quizá esta misma noche, o pasado mañana. Al fin y al cabo, es un fin de semana largo, y les gusta empezar las guerras durante los fines de semana. Un fin de semana de 3 días en Estados Unidos, porque el Día de los Caídos es el lunes. Así que puede que este sea, ya sabes, el momento en que, y sabemos que a Estados Unidos le encanta llevar a cabo guerras mientras negocia, con la esperanza de que como en las 2 ocasiones anteriores cuando lanzaron la guerra de 12 días, estaban negociando con Irán. Y al final resultó que esas negociaciones eran solo una maniobra. Solo querían hacer creer a los iraníes que no habría guerra. Luego, antes de esta guerra, también estábamos negociando y había avances. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán fue a Estados Unidos diciendo que había un progreso importante, y entonces lanzaron la guerra. Y después de la guerra, llegó el alto el fuego. Y los estadounidenses, en lugar de respetar el alto el fuego, impusieron un bloqueo a los puertos iraníes. Y los israelíes, por supuesto, están llevando a cabo ataques genocidas contra civiles libaneses en este mismo momento. Así que las negociaciones con Estados Unidos no significan necesariamente nada. Y los mensajes que se envían de un lado a otro a través de los pakistaníes tampoco significan necesariamente nada. Como dije, podríamos despertarnos mañana por la mañana y descubrir que la guerra ha comenzado. A pesar de que estamos oyendo que los estadounidenses muestran cierta flexibilidad, quizá estén mostrando esa flexibilidad para engañar a Irán y hacerle creer que la guerra está descartada. Pero eso no va a funcionar. Los iraníes están completamente preparados para la guerra, y su supuesto de trabajo es que habrá guerra. Ese es el supuesto con el que operan. Dan por hecho que habrá guerra. Es algo asumido. Ahora bien, si las negociaciones avanzan, perfecto, pero ellos se están preparando para la guerra. Y si llega a haber un acuerdo, los iraníes no van a ser muy flexibles. ¿Por qué? Porque han ganado la guerra. Son la parte víctima.
tienen la ventaja, y en esta guerra de asedio, los estadounidenses han usado una espada de doble filo. Sí, han sitiado Irán, pero también han sitiado la economía global durante casi 3 meses. Y la economía global, por lo que estamos escuchando, está a pocas semanas de que estalle la crisis. Algunos dicen que podría ser a comienzos de junio, otros hablan de mediados de junio. Claro, es un proceso, no es que de un día para otro todo se aclare. Pero, según la gente que sabe del tema, las cosas van a deteriorarse rápidamente. Y esa es la razón por la que los estadounidenses tienen tanta sensación de urgencia. Como dije antes, los estadounidenses quieren un acuerdo ya. Los iraníes, en cambio, hoy están diciendo no, hay que hacerlo bien. Los iraníes no tienen prisa. Así que, evidentemente, los estadounidenses tienen sus motivos para estar tan apurados. No creo que vaya a haber un acuerdo global, pero sí podría haber uno parcial. Y hay formas en las que Irán puede mostrarse flexible, quiero decir, sin renunciar a sus principios. Me refiero a que Irán no va a abandonar el enriquecimiento nuclear. No va a aceptar, ya sabes, un largo periodo de tiempo sin enriquecer uranio ni nada parecido. Tampoco va a ceder el control del estrecho de Hormuz. No va a renunciar a su soberanía. No va a dejar de exigir reparaciones ni el levantamiento de las sanciones. Pero hay algunas maneras en las que puedo imaginar cierta flexibilidad. Por ejemplo, Irán podría cobrar tasas o recibir tasas por el uso del estrecho de Hormuz. ¿Tiene que anunciarlo y montar un gran espectáculo? No necesariamente. Hay formas de hacer estas cosas reduciendo la sensibilidad. Hay maneras de que algunas cosas se hagan de otra forma. Pero al final del día, serán los estadounidenses quienes tendrán que hacer las concesiones, no los iraníes. Los iraníes pueden ofrecer concesiones simbólicas, pueden hacer algunas concesiones tácticas para darle a Trump una salida, pero no van a cambiar. ¿Por qué? Porque ganaron la guerra, tienen la ventaja en la guerra de asedio. Y los iraníes controlan el estrecho de Hormuz. Los estadounidenses quieren que esté abierto. Los iraníes dicen, estaba abierto, fuisteis vosotros quienes lo cerrasteis. Y si todo va a volver a la normalidad, entonces las cosas también tienen que ser normales para nosotros. Así que los iraníes son los que tienen el poder. Y el pueblo iraní es paciente. Mucha gente en Irán tiene grandes expectativas y el gobierno tiene que tenerlo en cuenta. Algunas de esas expectativas, en mi opinión, no son realistas. Hay personas que, ya sabes, están pidiendo algo así como una rendición incondicional por parte de los estadounidenses. Pero aún así, es importante que el gobierno demuestre que ha sido capaz de, no me gusta usar la expresión sacar provecho, pero que ha sabido aprovechar esta oportunidad para cambiar la ecuación. Y estoy convencido de que podrán hacerlo. Pero de nuevo, si yo fuera un jugador, y gracias a Dios no lo soy, no apostaría por un acuerdo. Ayer, todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo condenaron juntos el nuevo mecanismo de Irán para el estrecho de Hormuz. ¿Es eso una postura política? Y, entre bastidores, de alguna manera no les queda más remedio que aceptar la nueva estrategia de Irán para el estrecho de Hormuz. Me refiero al nuevo mecanismo, al nuevo sistema, el sistema de peajes que han puesto en marcha. Y el otro punto es, profesor Marandi, anoche supimos que la delegación de Bahrein estaba en Teherán. ¿Cuál fue el motivo principal de esa visita? ¿Se trata de una vía de comunicación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Bueno, no conozco los detalles de eso, así que no debería especular. Por lo que he leído, no porque me lo hayan dicho, no me lo han dicho, por lo que he leído tiene que ver con las negociaciones. Pero si ellos no he leído que estén representando algo más amplio, quiero decir,
los 5 países que ayudaron a los estadounidenses a atacar Irán tienen ahora mismo diferencias muy importantes entre ellos. Y bueno, ellos pueden condenar todo lo que quieran. Pensaron que podían salirse con la suya. Estaban con los estadounidenses, facilitaron la guerra, financiaron la guerra, mataron a nuestra gente. Y fingir que eran neutrales es simplemente un insulto a nuestra inteligencia. Nadie se lo cree. Por eso, en toda la región, la gente aplaudía a Irán cuando Irán atacaba a esos regímenes en represalia. Porque lo saben, todo el mundo lo sabe. Y los únicos que no aplaudían eran los wahabíes, los salafíes y los takfiríes, todos los que cobraban de ellos, y otros que también cobraban. Por lo demás, todos, la gente, aplaudía. ¿Por qué? Porque saben quiénes son esos regímenes, dónde están y qué representan. Cada uno es peor, como dicen en persa, cada uno peor que el siguiente, uno peor que otro, o como se diga. Así que one is worse than the other, or whatever, however that would be translated. So, they can complain all they want, but the status. pueden quejarse todo lo que quieran, pero el comercio de hidrocarburos nunca va a volver a ser como antes. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Absolutamente nada. Deberían haberse abstenido de matar iraníes. Ellos pensaban, y recordemos, que antes decían estar en contra de la guerra, antes de que empezara. Pero luego resultó que en realidad no estaban en contra. Ahora algunos sí lo están, porque han pagado un precio muy alto. Y saben que, si la guerra vuelve a empezar, eso podría significar el fin de sus regímenes. Quiero decir, si Irán destruye las instalaciones de gas de Qatar y las arrasa por completo, Qatar no sería nada. Si Irán destruye la infraestructura crítica de cualquiera de esos países, podría hacerlo rápidamente. Y eso pondría fin a esos países. Ahora piensan de otra manera, salvo los Emiratos, cuyo líder está claramente en el campo de Netanyahu. Y eso en realidad es algo positivo para Irán, porque cuanto más se les asocie con Israel, más popular se vuelve Irán. Cuanta más gente vea que los iraníes, a pesar de toda la propaganda, son los protagonistas y que esos regímenes son los antagonistas, mejor para Irán. No son movimientos inteligentes, mostrar, exponer, hacer pública su relación con el régimen israelí. Son movimientos torpes, pero sus quejas no tienen realmente importancia. Lo único que importa es Irán y Estados Unidos. Nadie más tiene un papel que desempeñar. El régimen israelí, por supuesto, por su influencia sobre Estados Unidos, por el sionismo. Es decir, cuando hablo de Estados Unidos, incluyo también al régimen israelí. Pero Israel embrace sintáis. Y los problemas del régimen, las crisis internas, los problemas de Netanyahu, todo eso va en aumento. Cada vez está más claro que la situación en Israel no es ni de lejos tan buena como la han estado presentando. Y por supuesto, en el Líbano están recibiendo duros golpes de Hezbollah. Escenas impresionantes. Y luego, en su furia, van y bombardean a los médicos y masacran familias. Es decir, esos monstruos sionistas se están mostrando al mundo cada día, aunque los medios occidentales no enseñen nada de esto y lo oculten, porque sus periodistas son todos cómplices. Pero la gente está viendo lo que pasa. Pero esto demuestra que el régimen se está volviendo más despreciado, más odiado, claro, y también muestra que la resistencia está siendo efectiva. Así que Israel tiene muchos problemas. Pero al final, en la mesa de negociación, esto es entre Irán y Estados Unidos. Y si los israelíes no respetan los acuerdos entre Irán y Estados Unidos, Irán no cumplirá con sus obligaciones. No va a ocurrir. Verás, la diferencia entre el Irán de hoy y el de antes es que ahora Irán es mucho más firme y más seguro de sí mismo ante la opinión pública. El Ayatollah Khamenei siempre fue muy seguro. Pero ya sabes, hay gente diferente. Es un poco como cuando hace mucho frío y alguien quiere meterse en la piscina o en el agua y mete un pie, pero lo saca enseguida, hasta que al final saltas al agua y ya estás dentro.
Los iraníes siempre han vivido bajo la amenaza de la guerra. Ahora estamos en guerra. Y muchos iraníes dicen, vaya, lo estamos haciendo mucho mejor de lo que esperábamos. Muchos, claro, esperaban la victoria. Yo siempre esperé que nuestra resistencia ganara, igual que siempre esperé que Hezbollah tuviera buenos resultados en el campo de batalla. Y antes, cuando decían que Hezbollah estaba muy debilitado, yo siempre lo rechacé. Before, when they were saying Hezbollah severely weakened, I always rejected that. And here we're seeing that. Y aquí estamos viendo que teníamos razón. Los iraníes, en el pasado, por ejemplo, cuando tuvimos las negociaciones del JCPOA en 2015, el acuerdo nuclear, ese acuerdo tenía fallos importantes. Los iraníes cumplieron con sus obligaciones muy rápido. Los estadounidenses no lo hicieron. Obama engañó a Irán. Y los estadounidenses se demoraron. Hasta el final, cuando Trump se fue, Irán no estaba recibiendo realmente los beneficios del JCPOA que se suponía debía tener. El Banco Central de Irán nunca pudo integrarse en el sistema bancario internacional. Los estadounidenses engañaron a Irán. Y ahora vimos, durante el alto el fuego, que cuando los israelíes, ya sabes, cuando Netanyahu, para romper el alto el fuego, bombardeó masivamente el Líbano y mató a cientos de personas inocentes solo para destruir el alto el fuego. Y luego Trump decía que, bueno, que el Líbano no formaba parte del alto el fuego. And then Trump was saying, well, that Lebanon is not a part of the ceasefire. Iran said, no, no way. Irán dijo no, de ninguna manera. Esto forma parte del alto el fuego, es lo que acordamos, y no vais a salirte con la vuestra. No vamos a abrir el estrecho de Hormuz a los barcos de esos países. Esa es la diferencia. En 2015, cuando la otra parte no cumplía con su parte del trato, los iraníes mostraban paciencia. Esta vez están diciendo, no vamos a tolerarlo. Si vosotros no cumplís vuestro compromiso, nosotros tampoco. Si Netanyahu no hubiera bombardeado Beirut y más tarde Trump no hubiera impuesto el bloqueo a los puertos iraníes, que fue un acto de guerra y una violación del acuerdo de alto el fuego, el estrecho de Hormuz estaría abierto hoy. La crisis económica global, tal como está surgiendo, no existiría. Habría sido mucho más pequeña y más fácil de manejar. La guerra habría tenido un impacto enorme. Quiero decir, cerrar el estrecho de Hormuz durante 45 días, en esas circunstancias, iba a tener un gran impacto, pero no tan grave como lo que está ocurriendo ahora. Así que, Netanyahu y Trump, al violar el alto el fuego, han mantenido cerrado el estrecho de Hormuz. Esta vez, por tanto, los iraníes han dejado claro que no van a tolerar que los estadounidenses engañen a Irán en la mesa de negociación, ni que incumplan ningún acuerdo. Esto va a hacer que las negociaciones sean más difíciles para los estadounidenses ahora, porque los iraníes van a decir algo así como, si vosotros no hacéis esto, nosotros no haremos aquello. Si nos mentís, si nos engañáis, os lo vamos a poner difícil, os vamos a hacer la vida imposible. Y es que Irán tiene los medios para hacerlo, porque cuenta con un ejército poderoso y porque controla el estrecho de... Sabemos que uno de los puntos principales en estas negociaciones es la reparación por la guerra. Ya sabes, con toda la devastación que ha ocurrido desde que empezó esta guerra de agresión contra Irán. ¿Y cómo ve Irán a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y su participación en esta guerra? ¿Cómo se les va a responsabilizar? Porque con toda la devastación, con la destrucción de instalaciones iraníes, con las vidas iraníes perdidas, todo lo que Estados Unidos e Israel hicieron a Irán forma parte también de su responsabilidad. ¿Cómo se va a comunicar eso entre Irán y los países del Consejo del Golfo? Bueno, Irán va a exigir reparaciones. De una forma u otra, Irán va a conseguir esas reparaciones. No importa quién las pague. Y esas reparaciones incluirán a Líbano. Líbano tendrá que ser reconstruido. Y el régimen israelí tendrá que marcharse. Sin que eso ocurra, no habrá acuerdo. Sin levantar el bloqueo en el estrecho de Hormuz, sin que Estados Unidos retire sus fuerzas, sin que el régimen israelí ponga fin al genocidio en Gaza y se retire del Líbano, no habrá paz. Así que las reparaciones forman parte de todo eso. La soberanía de Irán forma parte de eso.
la paz en toda la región también. Todo eso será parte de las negociaciones. Pero Irán no va a perdonar ni a olvidar. Eso no va a pasar. I think the case of the Strait of Hormuz and what Creo que el caso del estrecho de Hormuz y lo que ha ocurrido en el Golfo Pérsico plantea cómo va a comunicarse Irán con otras naciones, con sus importaciones y exportaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al Mar Caspio, ¿qué podría cambiar en un futuro próximo desde el punto de vista de los iraníes? ¿Y cómo va a afectar eso al comercio entre Irán y Rusia, China, las nuevas líneas de comunicación, los ferrocarriles o quizá los puertos del norte del país? ¿Existe algún tipo de plan por parte del gobierno iraní para transformar la manera en que comercia con otras naciones? Creo que va a haber un cambio radical. El corredor norte-sur entre Irán y Rusia va a ser una prioridad absoluta. La iniciativa de la Franja y la Ruta, esa red que conecta Irán con Asia Central y con China, o a través de Pakistán y en teoría Afganistán, todo eso va a ser no solo una prioridad para Irán, sino para todos. Porque Estados Unidos, el régimen de Trump, son piratas. Y los chinos lo saben, los iraníes lo saben. Todo el mundo lo sabe. Así que los países asiáticos van a tener, sin duda, un incentivo para reforzar las rutas terrestres y fortalecer el comercio por tierra para protegerse de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos intentará contrarrestar eso, fortaleciendo a ISIS, a Al-Qaeda y a otros grupos terroristas en Asia Central y en otros lugares. Ese ha sido el plan desde hace mucho tiempo. Por eso trasladaron a ISIS, o al menos a parte de sus miembros, de Siria a Afganistán. Aún así, creo que, dado que Estados Unidos se ha mostrado como una amenaza para el comercio marítimo, la prioridad de Irán de reforzar las rutas terrestres y también la de sus socios ha aumentado. Ya se ve mucho en los medios iraníes y el gobierno está avanzando en esa dirección. Do you think that a new security architecture ¿Cree que se está formando una nueva arquitectura de seguridad en Eurasia? Porque hemos visto al ministro de Exteriores de Irán viajar a China, luego a Vladimir Putin. Ahora China va a ir a Corea del Norte. Y hay algunos rumores. Están hablando de una nueva arquitectura de seguridad para Eurasia, en la que Oriente Medio, o mejor dicho, Asia Occidental, formaría parte. O lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Irán, Rusia, China, Corea del Norte, quizá Pakistán. No sé muy bien qué papel está jugando Turquía ahora mismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está eso todavía lejos de lograrse o cree que podría funcionar, al menos por ahora? Es difícil decirlo, al menos en nuestra parte del mundo. Quiero decir, Pakistán y Turquía están muy cerca de Trump. Y Turquía, claro, forma parte de la OTAN, así que sus intereses van en la misma línea que los de Trump. El gobierno pakistaní mantiene buenas relaciones con China, pero conocemos la política interna de Pakistán, así que está cerca de Estados Unidos. Los países del Golfo Pérsico están ligados a Estados Unidos. Jordania desempeña un papel muy feo en todas las guerras. Es, de verdad, una herramienta, simplemente una herramienta, de la CIA y del Mossad en nuestra región. Ya sea en las guerras sucias, en las guerras contra Irán, o en fin, en cualquier cosa que necesiten los israelíes, el régimen jordano se lo proporciona. Pero estos países del Golfo Pérsico están todos ligados a Estados Unidos. No me los imagino, no los veo alejándose fácilmente. Sus familias tienen intereses en Estados Unidos y en Occidente. Allí es donde se educan. Y probablemente también es donde tienen muchos videos de Epstein. Seguramente hay muchos videos de Epstein, de los príncipes, las princesas y las élites de allí. Y eso es algo con lo que la gente debería tener mucho cuidado, sobre todo los activistas pro-palestinos. Deberían ser muy prudentes con estas cosas. Estoy seguro de que el Mossad, la CIA y las agencias de inteligencia occidentales, el MI6 y otras, el MI5 también,
Están ahí fuera buscando material comprometedor sobre la gente. Pero en cualquier caso, estos regímenes están profundamente ligados a Occidente. These regimes are deeply bound to the West, and I can't really envisage them. Y no puedo imaginarles. Puedo entender que intenten mejorar sus relaciones con China, con Rusia, con Irán, pero hasta cierto punto. No les veo haciéndolo más allá, porque son aliados subordinados. Están atados a Occidente. Así que, a menos que haya una sacudida y un cambio, lo cual es bastante posible, sobre todo si hay guerra, eso no va a variar. Pero creo que nos estamos acercando a un cambio, lo quiera la gente o no. El equilibrio de poder. Esta guerra ha cambiado el equilibrio global de poder. Y de nuevo, si recordamos lo que escribió Robert Kagan, creo que esto no es una opinión minoritaria. Quiero decir, cuando el padrino de los neoconservadores reconoce esto, estamos ante la mayor derrota de Estados Unidos en su historia. Y va a tener un impacto enorme. And it's going to have a huge impact. And these countries in the region, they're important. Y estos países de la región, su importancia ha disminuido mucho. Los países del Golfo Pérsico ya no son lo que eran, ya sabes, hace 3 meses, o al menos lo que ellos creían ser. Nunca volverá a ser como antes. Cometieron un gran error, un error catastrófico, criminal. Lo que hicieron fue criminal y bárbaro, pero también fue un enorme error de cálculo. Interpretaron mal la situación. Así que creo que la región va a cambiar, pero no creo que vaya a ser. No creo que quieran formar parte de un proyecto que no sea estadounidense. Quiero decir, Turquía. Erdogan lleva en el poder en Turquía. Dios sabe cuánto, más de 2 décadas. God knows how long, and over 2 decades. And he's still in NATO. Y sigue en la OTAN. No ha cedido ni un paso. Y está enviando, transportando petróleo a Netanyahu durante todo el genocidio, durante las guerras. No deberíamos ser ingenuos con estas cosas. Esto no tiene nada que ver con el pueblo de Turquía. A veces algunos amigos turcos me dicen, ¿por qué eres tan crítico con Turquía? No soy crítico con Turquía. Quiero decir, un no kuwaití, un occidental en Kuwait, me dijo que durante la guerra los kuwaitíes animaban a Irán. No una minoría en Kuwait, no. Kuwaitíes, me dijo, que animaban a los iraníes. Ahora bien, lo que él contó se basa en su propia experiencia. Está en Kuwait, o al menos lo estaba. He's in Kuwait, or at least he was in Kuwait. I don't know about right now, but No lo sé ahora mismo, quizá lo dice por su experiencia personal, pero no es un país muy grande. Lo que él comentaba es que la gente, bueno, no quiero decir que cuando hablo del régimen kuwaití me refiero a la población. Sabemos que esos regímenes son estados policiales. Y en cuanto a la opinión popular en los Emiratos, no tengo ninguna duda de que los emiratíes de a pie están en contra del régimen israelí. No tengo ninguna duda de eso. Pero es un estado policial y está muy controlado. En Turquía, en cambio, se ve a la gente salir a la calle para apoyar a los palestinos. La gente está descontenta con las relaciones comerciales. Pero Turquía sigue siendo miembro de la OTAN. but Turkey is still in NATO. Just moments ago, we've learned that Israel is Hace apenas unos momentos hemos sabido que Israel está bombardeando una y otra vez el sur del Líbano, día tras día. Están matando a civiles. Y lo mismo ha ocurrido ayer y anteayer en Siria. ¿Cuál es la posición de Turquía? ¿Va eso a provocar algo? Porque Turquía tiene mucho que ver con la situación en Siria. Sabemos que Irán está preocupado por la gente en Siria y también por lo que pasa en el Líbano. ¿Podría eso llevar a Turquía e Irán a algún tipo de entendimiento respecto a las relaciones o los objetivos de Israel? Porque están atacando a todos los países de la región y no parece que a largo plazo puedan seguir así. Y Turquía está preocupada por Siria, por su gente. Hablo de la gente de Siria. O lo que les importa es el gobierno, mantenerlo en su sitio. Bueno, si Ankara cambiara su política, Irán cooperaría. Was to change policy, Iran would cooperate. The problem is not in Tehran. El problema no está en Teherán, está en Ankara. So they are concerned. Así que sí, están preocupados, pero siguen ligados a Occidente. Las élites están vinculadas a Occidente y actúan de acuerdo con los objetivos más amplios de las potencias occidentales. Broader Western objectives. As we speak, Minns a step to inwards, it just burnt toward before the Baku and Netanyahu. oil to Netanyahu.
Uno pensaría que Turquía habría roto relaciones en estos 2 años y medio, incluso las relaciones políticas. Pero se negaron a hacerlo. Irán les animó a hacerlo, y aún así se negaron. Y claro, cuando los países de nuestra región se niegan a hacer algo así, resulta mucho más difícil convencer a los países de fuera de la región, en África, en América Latina o en Asia, de que hagan lo mismo. Primero hay que hacerlo uno mismo. Pero ninguno de estos países dio ningún paso. Siria, como consecuencia de la llegada al poder del ISIS y de los ataques de Al-Qaeda en su territorio, es exactamente lo que Irán y Hezbollah decían que iba a pasar. ¿De verdad debería sorprendernos que Jolani obedezca a Estados Unidos? Si Jolani, ya sabes, si todo se trataba solo de la yihad y llegaban miles de millones de dólares, y el ISIS y Al-Qaeda, los que algunos llaman los decapitadores, todos estaban recibiendo financiación. ¿Por qué ahora no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el apoyo? ¿Por qué no siguen financiando a esa gente para que puedan recuperar el sur de Siria? Mientras Hezbollah está combatiendo, este sería el mejor momento para que los sirios lucharan por su territorio, porque los israelíes estarían desbordados. No pueden derrotar a Hezbollah. Y si los sirios, que son un país mucho más grande, abrieran un frente, entonces los israelíes tendrían un problema muy serio. Pero no lo van a hacer. Eso nunca fue el plan. Esa gente que promovió la llamada Revolución Bendita siempre está trabajando para la CIA, lo sepan o no. Siempre están trabajando para el Mossad. Incluso los que se dicen pro-palestinos también están trabajando para el Mossad, consciente o inconscientemente. Algunos lo saben, otros no. Siempre están metidos en el dinero catarí y en todo eso. Todos lo sabíamos. Esto nunca tuvo que ver con Assad. Les gustaba decirlo así para confundir las cosas. Desde el principio estaba claro de qué iba todo esto. Se trataba de romper el eje de la resistencia, para que los israelíes pudieran derrotar a los palestinos, para que los israelíes tuvieran más facilidad en sus políticas expansionistas. Si fueran sin taris haces, exciting the start of enthroned susuri thoughts mode. Ellos hablaban todo el tiempo del yihad, sea lo que sea que eso signifique. Y claro, el yihad para nosotros es muy distinto del yihad de los terroristas del ISIS y de Al-Qaeda, respaldados por la CIA. Nosotros tenemos, una visión del mundo diferente. Ya lo decía el otro día a alguien. Desde nuestra perspectiva religiosa e ideológica, si los judíos en Israel estuvieran en Gaza y los palestinos controlaran Palestina, y esos palestinos hicieran a los judíos en Gaza lo que los sionistas están haciendo hoy a los palestinos, la política de Irán sería apoyar a los judíos en Gaza. Sería exactamente igual que ahora. ¿Por qué? Porque esa es la posición moral que hay que tomar. En cambio, apoyar al imperio, o trabajar para fortalecerlo, o impulsar las políticas del imperio, eso es inmoral. El apoyo de Irán a los sirios fue porque sabía que el ISIS y Al-Qaeda beneficiaban a Estados Unidos y perjudicaban al pueblo palestino y a la gente de toda la región. Pero si ahora mismo Jolani decidiera cambiar de política y dijera, voy a defender mi territorio, el primer país en acudir en su ayuda sería Irán. Sería Hezbollah quien enviaría a sus asesores para ayudarle. Sería la resistencia en Irak la que se ofrecería como voluntaria, y nadie más le ayudaría. No tengo ninguna duda. Todos esos miles de millones de dólares que se destinaron a crear esta guerra sucia para destruir Siria, nada de eso volverá a llegar. Igual que no se les da ahora, tampoco llegará. Si ya sabes, de algún modo milagrosamente Jolani decidiera ser el anti-Jolani, que quisiera ser independiente del imperio, los primeros en apoyarle serían Irán y Hezbollah. Estarían allí de inmediato. Le darían todo lo que necesitara para liberar el país. Pero esa nunca fue la intención desde el principio. Y creo que la gente ya se ha dado cuenta de eso. Los que aún cierran los ojos saben perfectamente por qué lo hacen. Es porque cobran por ello. Es por ceguera sectaria, una enfermedad en sí misma,
y por la desinformación que difunden cada día. Eso demuestra por qué se difunde esa desinformación. Es evidente, porque necesitan mantener las aguas turbias. Porque si el agua no está turbia, entonces todo el mundo vería con más claridad lo que está pasando. Pero la gente está viendo mucho más que antes. Le interesa unirse a Irán, pero esa es una decisión que tiene que tomar Ankara. Si Ankara se hubiera unido a Irán, o si se uniera hoy, sería terrible para el régimen israelí. Pero eso no va a pasar, no bajo su mando. Perdón, te he interrumpido. Eso es algo que nunca entendí. ¿Por qué? No veo ninguna razón para que Irán y Turquía no participen, no cooperen. No. Bueno, ya sabes, porque las agencias de inteligencia occidentales ayudaron al señor Erdogan, le ayudaron, y la inteligencia turca en aquel momento también le ayudó. El movimiento islámico en Turquía bajo Necmettin Erbakan era algo muy distinto, y consiguieron cambiar el rumbo de gran parte del movimiento, de manera que personas mucho menos amenazantes para el imperio llegaran al poder. Pero si el original, si alguien como Necmettin Erbakan hubiera logrado llegar al poder y fue apartado mediante un golpe, pero si él, o alguien como él, hubiera conseguido gobernar Turquía, hoy tendríamos una Turquía muy diferente, y los israelíes estarían en serios problemas. Así que no es que Turquía sea así por naturaleza, es igual que Jordania. ¿Tú crees que los jordanos de a pie, y el régimen jordano es un régimen títere terrible, crees que los jordanos están contentos con eso? No, claro que no. Profesor Marandi, antes de terminar, hemos sabido en los últimos 2 días que más de 36 petroleros cruzan el estrecho de Hormuz. ¿Qué países son los que están haciendo pasar sus buques por el estrecho de Hormuz? ¿Y están pagando directamente a Irán? ¿Se están comunicando con ellos? ¿Cómo funciona el sistema de pagos? ¿Se hace en reales iraníes, en yuanes chinos o en otra moneda? ¿Cómo está funcionando todo eso? Todos pagan, y hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer de varias maneras, no hay un único método, pero todos pertenecen a países que no muestran hostilidad hacia Irán. Ese es el punto clave. Recuerden, como he dicho en muchas ocasiones, Irán nunca, en ningún momento, cerró el estrecho de Hormuz. Nunca. Solo aquellos países que fueron hostiles hacia Irán, que ayudaron a Estados Unidos a asesinar a niños iraníes en Minab, a matar a nuestro líder, a bombardear gimnasios donde esas chicas jugaban al voleibol y las masacraron a todas. Creo que fue en una ciudad del sur de Irán. Lar quizá, no estoy seguro. Pero no debería acordarme de estas cosas. Pero bueno, quiero decir, cometieron todo tipo de atrocidades, y eso es imperdonable. No es la primera vez que lo hacen. Antes ayudaron al ISIS y Al-Qaeda. También ayudaron a Saddam Hussein a invadir Irán. Pero con los países que eran amigos de Irán, nunca se cerraron. Y los barcos que pasaban por allí pagaban una tasa. Hay distintos mecanismos y formas de hacerlo, o diferentes escenarios. Hay varias maneras en que se puede pagar esa tasa. Ahora bien, hay países que mantienen una relación amistosa con Irán. No están implicados en la guerra. Las mercancías pueden venir, por ejemplo, de 5 países distintos en algunos casos. Se compraron y se han quedado atascadas en el Golfo Pérsico. Y bueno, están facilitando su salida. Sí, muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Es un verdadero placer, Nima. Muchísimas gracias por invitarme a tu excelente programa. Taga.